Welcome back to Swine TV, another episode of the Lanxess Biosecurity Solutions, Biofilms, Hidden Enemies with Dr. Gisele Ravani. Welcome back to the program, Gisele. Hi, Jim. Thank you. Thank you for having us. So the cold season is approaching. How are things in your part of the U.S.? It's getting colder and colder. Will be my first winter here, so yeah, let's see. I guess it will be my first real winter. So yeah, I'm excited, curious, let's say. Well, the snow will be here soon. So can you explain the concept of biofilm? What is it and where is it? Okay, so I'm just gonna change to Spanish because this is a dedicated Spanish presentation. So, Jim me está preguntando cuál es el concepto de biopelículas. Entonces, bueno, creo que el nombre ya explica un poco, pero biopelículas son películas, pero bio porque hay patógenos por debajo de estas películas. Entonces, y son enemigos ocultos porque estos microorganismos, ellos ah, se quedan y se multiplican en estas superficies y se quedan por debajo de esas películas, entonces, y se multiplicando, y por eso son enemigos ocultos, porque a veces pensamos que solo, no, una película no es nada muy importante, pero por debajo de esta biopelícula de verdad hay una gran cantidad de microorganismos que sí pueden llevar o el desarrollo de alguna enfermedad, porque hay algunas bacterias que tienen una gran facilidad para producir estas biopelículas. Entonces, eh, es un enemigo oculto. Es súper importante, ¿no?, seguir cuidando de estas superficies. That's it, Jim. I was explaining what is the biofilm. And you've got a presentation to share as well. Yeah, I do. I'm just gonna share. Just let me know if you can see. Yeah, I see that. Let me see just one thing. Here. Okay. Bueno, entonces yo preparé algunas diapositivas para explicar un poco qué son estas biopelículas. Como yo ya comenté antes, son enemigos ocultos y vamos a intentar comprender qué es biopelícula. Biopelículas es una capa, una camada de microorganismos que contenidos en una matriz. Normalmente es una matriz, una superficie, una biopelícula viscosa que se forma en superficies, sea superficies en general, o, por ejemplo, como vemos en estas figuras acá, en tuberías. ¿Por qué? Para que una condición para que esta biopelícula se forme es la presencia de humedad, de agua y también de materia orgánica o mismo de los patógenos. La formación inicial de esta biopelícula comienza con esta adhesión de microorganismos que están flotando, pasando de una manera libre en una superficie y entonces empieza a crear esta monocamada y luego desarrollase en una microcolonia porque esos patógenos que crean esta primera
biopelícula siguen multiplicándose. Entonces, esas colonias, ellas no se separan o eliminan de la superficie. Esas colonias se anclan de una forma más permanente a la superficie y continúan creciendo. Entonces, es súper importante este concepto porque ellas siguen creciendo, los patógenos siguen multiplicándose, entonces toca hacer algo para eliminar esta biopelícula, eliminar estos patógenos. Pero ¿cómo? Vamos a tratar de esto en esta presentación. Entonces, una otra pregunta es si es difícil eliminar el biofilm o la biopelícula. Y la verdad es que sí, es, es difícil, pero hay una manera un poco más fácil de eliminar. Entonces, a medida que estas células individuales de esas bacterias continúan creciendo, se interconectan. Y esta conexión crea una materia, como que un material un poco más pegajoso que se desarrolla en esa superficie, entonces crea esta conexión, o sea, más difícil de romper o de eliminar. Eh, y con eso se adhieren en cualquier superficie. Entonces piensa esta condición y más polvo, otras bacterias, otros microorganismos, suciedad, que van a seguir adheriéndose en esta superficie. Entonces, por eso que comento, siguen creciendo. Y esta materia pegajosa, esta materia, este material viscoso, recurve y va a rodear todas esas bacterias, o sea, esas bacterias van a estar seguras porque hay toda esta matriz extracelular protegiéndolas. Y lo que hace muy difícil penetrar cualquier manera de, o no es difícil, pero toca saber cuál es el producto ideal para utilizar para eliminar estas biopelículas. Entonces, no es solo con agua, por ejemplo, que vamos a eliminarlas. Entonces, esta superficie debe prepararse utilizando un detergente formulado y para después permitir la desinfección de esta superficie. ¿Y por qué yo tengo que utilizar un detergente? ¿Por qué un detergente o un limpiador? Porque eh, el detergente, el limpiador, tienen un ingrediente en su formulación que es el surfactante y es súper importante porque el surfactante va a romper esta camada que está protegiendo a estos patógenos y entonces una vez que danifica o abre o remueve esta película va a abrir y después cuando aplicamos este detergente, limpiador y enjuagamos esa superficie, eliminamos eh, una gran cantidad de patógenos. Por mejor que sea la limpieza, esta etapa de limpieza, no es posible eliminar 100% de los patógenos. Y por eso es importante seguir con la siguiente etapa, que es la desinfección. Porque la desinfección también importante. Aténtense si el desinfectante que están utilizando tiene un surfactante en su formulación, porque este surfactante también va a seguir rompiendo esas superficies de las biopelículas, también ayuda en disminuir la tensión superficial, o sea, un producto que tenga un surfactante va a romper la tensión superficial del agua también y va a tener contacto con toda la superficie, las porosidades, microporosidades. Y importante también utilizar un limpiador antes de la desinfección porque los desinfectantes de una manera general pierden su eficacia cuando eh, aplicámoslos en una superficie que está sucia. Por eso es importante. Entonces, si solo, por ejemplo, limpiamos con agua o hacemos una limpieza en seco y aplicamos el desinfectante y estamos esperando
desinfección no lo vamos a lograr porque hay una gran cantidad de materia orgánica todavía. Entonces toca utilizar eh, el detergente también. Entonces, ¿cuáles son las opciones cuando se trata de biopelículas? Claro, la primera opción y práctica es mantener todas esas superficies lo más limpias y secas posible. Yo comprendo que hay superficies, por ejemplo, las tuberías, que no es posible mantenerlas secas. Entonces, siempre que posible, haga estas etapas de limpieza y desinfección. Eh, entonces, es la primera opción y lo que al final convierte en una práctica común. Y las biopelículas tienen que formarse en superficies que no mantienen ni se limpian con regularidad. Entonces, mantener las superficies lo más seca posible también ayuda a mantener los bajos niveles de bacteria. Entonces, acá están algunas etapas, por ejemplo, eh, el prelavado, o sea, humedecer esta superficie, claro. Haga una limpieza en seco, después del prelavado, solo aplicando el agua, después una limpieza con detergente, enjuague, una desinfección con un desinfectante y también acuérdense de limpiar y desinfectar estas tuberías y los depósitos de agua también. Acá está un poco una figura con un ejemplo, cómo se forma esta biopelícula. Entonces, hay algunas etapas. Como estaba comentando, primero hay una invasión porque esos patógenos que están libres van a adherirse en una superficie de una forma más leve, pero después ellas van a empezar a colonizarse. Entonces consiste en adsorción y van a fijarse a estas células sobre el sustrato. Entonces, eh, esta adherencia va a quedar un poco más fuerte y van a crear colonias bacterianas. Después, la maduración, crecimiento y dispersión. Entonces, hay liberación de células de esta biopelícula en forma planctónica, lo que favorece esa dispersión y colonización de nuevas zonas. O sea, esta biopelícula se forma y hay todas esas etapas y hay una dispersión que pueden formar otras áreas, otras biopelículas. Entonces, algunas propiedades importantes de un buen detergente, limpiador y un desinfectante es una buena actividad desengrasante, súper importante porque eso es materia orgánica, biopelícula es materia orgánica. Y el hecho que una superficie limpia o una superficie que parezca limpia no significa que esté libre de todos los patógenos. Por eso a veces limpiamos con agua y está bien, está limpia. Entonces, acuérdense de la importancia de utilizar un detergente, un limpiador, porque es el surfactante que está en su formulación. Y la limpieza también es un aspecto crítico de la bioseguridad. Entonces, seleccione un limpiador adecuado. Hay diferentes tipos de, de detergentes, por ejemplo, el limpiador alcalino o alcalino clorado, neutro y el limpiador ácido. El limpiador alcalino es la primera opción y la más importante cuando se trata de biopelículas o de materia orgánica, depósito de materia orgánica. Para depósitos minerales, por ejemplo, por presencia de agua dura, los detergentes que debemos utilizar son los detergentes ácidos, ¿sí? Entonces, acá yo tengo el portafolio que nosotros trabajamos acá en Estados Unidos. Entonces, tenemos el BioClean Plus, que es un detergente espumante, alcalino, el BioClean AFC, que es nuestro limpiador ácido y es espumoso también.
Y nuestras soluciones desinfectantes, el Vircones, que es nuestro producto en polvo, desinfectante en polvo, y también los desinfectantes líquidos, que es el GQ1, que es una mezcla de glutaraldehído con cuaternario de amonio, y el GS2, que es un desinfectante líquido a base de glutaraldehído. Entonces, eh, un poco de nuestro portafolio que tenemos acá. Y como consideraciones finales, ¿no? A veces puede parecer muy, la verdad, que es prácticamente las mismas etapas que yo estaba comentando de cómo remover la biopelícula, son las mismas etapas que hacemos en la limpieza y desinfección. Entonces, no se puede, recuérdese que no se puede simplemente limpiar o principalmente, no se puede desinfectar la suciedad. Por eso es importante siempre esta etapa de limpieza. Y hay etapas, no puedo empezar ya limpiando con un detergente, no. Toca empezar con la limpieza en seco, entonces remover todo el polvo, materia seca, desecho orgánico, residuos de alimento que está en el interior de esta superficie, del galpón que sea. En los sistemas de agua, drenar, limpiar, desinfectar el sistema de agua. No podemos olvidarnos de las tuberías. Siempre deben de ser limpias. Am, Siempre, bueno, después de esta superficie, la limpieza en seco, empezamos con el prelavado, la limpieza en húmedo con el detergente, dejar el tiempo de contacto porque los detergentes, limpiadores también necesitan tiempo de contacto y después siga para el enjuague. Después que esa superficie está seca, ahí aplicamos el desinfectante, seguimos con la desinfección. Y después que la superficie está seca, después de la desinfección, esa superficie ya está lista, este galpón ya está listo, la caseta está lista para recibir nuevos animales o ya organizar todos los comederos, bebederos, todos los equipos que necesitamos. Y súper importante también porque se trata de productos químicos, entonces siempre cuando vamos a hacer estas etapas de limpieza y desinfección, utilizar los equipos de protección personal, súper importante, y también asegúrense de que, por ejemplo, el desinfectante que ustedes van a utilizar sea registrado, tenga eficacia para el patógeno que ustedes están con problema y que porque va a desinfectar, tenga la certeza que va a desinfectar y eliminar este patógeno. Entonces, era básicamente eso que me gustaría de comentar, eh, eh, porque estas biopelículas están allá ocultas y generando problemas para la granja también. Entonces es importante conocer este concepto y lo que es, cómo eliminarlas y seguir con, con una producción más sana también. Entonces, era esto. Muchas gracias. Before we sign off, we have one more question, Gisele. Are there any other hidden enemies other than biofilms that we need to be aware of? Ok, Jim. Bueno, Jim me está preguntando si hay otros enemigos ocultos en la granja. Y bueno, la verdad es que sí, hay un montón. Y bueno, yo voy a dar algunos ejemplos. Y algunos no son tan ocultos así. Por ejemplo, moscas, ratones, porque moscas, ratones, pájaros, por ejemplo, ellos, bueno, a pesar de no ser ocultos, los vemos, pero ellos están transmitiendo patógenos de un sitio al otro, de un galpón al otro, entonces también son. Y creo que
bueno, hay muchos ejemplos, pero creo que un otro ejemplo también, la calidad del aire. eh, por ejemplo, hay filtros del aire, cómo está la cantidad de polvo en este galpón, también el amoníaco, porque esto también puede llegar a un nivel de desarrollar algún problema también en la granja. Great information. Gisele Ravani, thank you for joining us. Thank you, Jim. Gracias.